9 de la mañana, 23 minutos, nos metemos en otros temas de actualidad. Les proponemos conversar sobre la gripe aviar y hacernos algunas preguntas. ¿Cómo ha llegado el virus a esta región? ¿Cuál es el riesgo para los ecosistemas? Bueno, estas son dos de los millones de preguntas que tenemos para hacerle a nuestro próximo invitado. Recibimos en Arriba Gente al doctor en Ciencias Biológicas, Rubén Pérez, uno de los autores de un estudio de publicación internacional sobre este tema. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Primero que nada, contanos sobre este estudio que realizaron, no solo Facultad de Ciencias, y de la publicación también del mismo. Exactamente. Este estudio que realizamos es una colaboración que hizo la Facultad de Ciencias con el Departamento de Biología de la Dirección de Laboratorios Veterinarios, el DILAVE. Es una colaboración en que la Facultad de Ciencias secuenció los genomas de las cepas de aves silvestres y aves de traspatio que habían circulado en Uruguay desde febrero de este año. Entonces, lo que nosotros básicamente hicimos es secuenciar esos genomas y compararlos con las secuencias disponibles de genomas latinoamericanos. Básicamente podíamos compararlo con Perú, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, que habían obtenido secuencias. Lamentablemente no hay secuencias de virus de Brasil todavía disponibles, y de Argentina había solamente una. Entonces hicimos esa comparación con nuestras secuencias de estos animales y vimos que las cepas son muy similares a las observadas en Chile, a las observadas en Perú. H5N1 hablamos siempre. H5N1. Siempre hablamos de este subtipo de influenza aviar. ¿Y qué diferencia tiene? ¿Tiene mayor mortandad? ¿Es más virulenta? Bueno, esta cepa H5N1 se caracteriza por tener una patogenicidad bastante alta en las aves. Anteriormente se observaba que había casos de estos efectos de alta patogenicidad, pero en las aves comerciales. Después de hace aproximadamente 20 años comenzaron a verse afectadas las aves silvestres y también a verse afectadas otra fauna, otros mamíferos, por ejemplo, también, y eso se debió a un cambio del virus, un proceso de adaptación que sufrió el virus y se transformó en este subtipo H5N1 que tiene esta gran capacidad de dispersión y todo eso. O sea, nos da pauta de las características, o sea, de cómo afecta al individuo contagiado, pero también cómo se produce esa transmisión. ¿Qué podemos concluir hasta ahora? ¿Que es el mismo que viene circulando por la región, de especie en especie? Hasta ahora podemos decir que es extremadamente similar a los otros que están circulando en Sudamérica. Es muy parecido a un grupo que está circulando en Norteamérica. De hecho, esta cepa ingresó a Norteamérica hace aproximadamente 2 años, mientras que a Sudamérica ingresó hace solo 1 año. En Sudamérica ha tenido incluso el virus la posibilidad de variar, y determinado grupo determinada parte de esa variación fue las cepas que ingresaron a Sudamérica y que se fueron expandiendo a través de la costa del Pacífico, básicamente. Esta transmisión está mediada por aves migratorias, especialmente acuáticas, pero aves que migran en el Océano Pacífico, tienen corredores las aves donde migran, y bueno, eso genera la transmisión de este virus. Así ingresa al Uruguay entonces por aves silvestres que provienen del Pacífico particularmente. Bueno, las aves migratorias que circulan en el Pacífico muchas veces no llegan a Uruguay porque tienen que cruzar los Andes, es difícil. Pero hay otras aves que sí lo hacen y que actúan como intermediarios. Claro, o sea, entonces, contagian a esas intermediarias y las intermediarias llegan hasta acá. Exactamente, eso es lo que muestran los resultados que hemos obtenido. Y esto es lo que ocurre, por lo menos ocurre en Sudamérica. Recordemos que estas cepas de influenza pueden también infectar a las aves comerciales, que es uno de los grandes problemas. Afortunadamente en Uruguay no tenemos establecimientos comerciales infectados con estas cepas, pero sí los tienen otros países.
eventualmente podría... ¿Han tenido que matar miles de animales? Pollos, por ejemplo, ¿no? Millones de aves. Ayer estuvo acá el ministro de Ganadería y justamente decía eso, que por el seguimiento que hace el ministerio, en esta región, digamos, se está manejando como un patrón diferente. Están advirtiendo un patrón diferente. Menos mortandad de aves, como que se cortó un poco la aparición de aves contagiadas o con síntomas, y que la cantidad de lobos que aparecen, lobos marinos que ya se contagiaron y aparecen sin vida en las costas, tampoco es una cantidad tan significativa como sí ha sucedido en otros países. Sí. ¿Qué pauta nos puede dar eso del comportamiento del virus acá? Realmente no sabemos por qué se debe eso, porque es cierto que en Uruguay no tuvo establecimientos comerciales infectados. Hubo una vacunación, ¿no?, masiva sí, de los establecimientos. De determinados, que no sé en qué medida pudo haber impactado. Que podría haber impactado, pero en otros países sí ha ocurrido. Y en otros países sigue incrementándose el número de aves silvestres afectadas, mientras que en Uruguay no se han reportado, por lo menos no han reportado las autoridades, aves infectadas, digamos, desde mayo, desde junio. Ahí. Entonces llama la atención eso, que quizás sea un comportamiento distinto. Creo que ahí podemos hacer un poco nuestro aporte en analizar las secuencias y ver realmente si tienen algún cambio. Creo que la pregunta que todos nos hacemos después de haber pasado por la epidemia del COVID y la pandemia es si esto puede llegar a los seres humanos, a las personas. Cuando se habla de una sola salud, ¿no? Claro. ¿Hay algún riesgo? ¿Se puede adelantar eso por parte de los estudios científicos? Bueno, lo que hay es reportes de esta cepa infectando determinados humanos a un muy bajo número de humanos, generándole infecciones y que tienen finales, digamos, es decir, que no se ha observado que hayan sido capaces de transmitir el virus. Una persona puede infectarse. Sí se puede infectar, pero no contagiar a otro humano. Exactamente. Infectarse, en general los casos que se han visto son individuos que interactúan con aves infectadas o con otros animales que estén infectados y que podrían eventualmente llegar en muy baja proporción a infectarse. Pero no se ha visto la transmisión a otros humanos. Claro. Afortunadamente esto no ha ocurrido. Hay algunos casos en Sudamérica de infecciones Perú, ¿no? humanas, sí, exactamente, de infecciones humanas, pero son mínimos. ¿Y ahí cuáles son los síntomas? ¿Como una gripe común y corriente? Sí, los síntomas son una gripe, básicamente. ¿Y cómo sabemos si eso no? Porque acá cualquiera que tiene gripe, no sé si el doctor te dice, vení que te hisopo a ver si tenés el H5N1. En general, uno tiene que ver qué tipo de persona es y qué... Claro, si trabajaras con aves, sí estaría indicado hacer ese... Exactamente. ¿Y se hace? ¿Te consta? Supongo que sí, que se puede establecer claramente. A ver, este subtipo H5N1 es una variante del virus de influenza. El virus de influenza es una única especie, vamos a llamarlo así, que infecta a las aves y a los mamíferos. La influenza que nosotros tenemos es parte de esa especie, pero es un subtipo. Claro. Un subtipo. Son distintos los subtipos que circulan en humanos que los subtipos este subtipo particular que circula en las aves. Pero el virus es muy variable y tiene esa capacidad de infectar otros hospederos, incluso mamíferos. Entonces se ha visto que esta variante de las aves infecta al humano, pero infecta también muchas especies de mamíferos, incluidos los lobos marinos. Rubén, y me surge la duda, ¿no? Siempre que viene una campaña de vacunación contra la gripe, que en definitiva es contra la influenza, se va adaptando a las realidades que ocurren en el norte, claro, ¿no? Que se van adelantando a las cepas que después van a circular por acá. ¿Se puede establecer que de repente la campaña que tenemos fuerte de vacunación contra la gripe también favorece a que no se pueda disipar entre las personas? Y pensando si en el norte ya se está evaluando de cara a un nuevo invierno, si se va a contemplar esta situación que está pasando con la H5N1. Muy rebuscada la pregunta, pero bueno, es como que me genera la duda. Los subtipos que circulan en las aves, de humanos, perdón, son distintos al subtipo H5N1 y no tienen lo que se conoce o tienen poca protección cruzada. Es decir, que
Si yo me vacuno con una cepa, no estoy como resguardando contra esa, digamos. La vacunación contra la influenza humana no necesariamente protege contra la influenza de aves. Lo que ocurre, a ver si nos ponemos quizás, estos virus también pueden coinfectar a la persona y generarle más daño. Entonces, si estamos vacunados contra una influenza humana, no podemos coinfectarnos, porque no vamos a tener esa influenza humana con la influenza de las aves. Entonces, el efecto podría ser menor. En ese sentido, podría ser importante, pero lo que digo es que no tienen ni protección cruzada. No, claro. No. Si estoy vacunado contra la influenza que nos vacunamos acá, no me previene de padecer de repente una gripe de este tipo fuerte. O no evita que tú te infectes con esta variante aviar. Bien. ¿La sequía que atravesó la región favoreció o al contrario amortiguó este fenómeno de transmisión de la gripe aviar? A ver, todos los efectos o todo que generen variación en la ecología de las aves que tienen su determinada ecología, es decir, ellas migran, se movilizan en las regiones, van a determinados espejos de agua, todo eso. Si nosotros, si se produce un cambio que hace, por ejemplo, que se elimine un espejo de agua determinado, esas aves van a tener que ir a otro lugar y van a entrar en contacto incluso con otras aves de otras especies. Y el virus de influenza tiene esa capacidad de infectar en forma diferencial a las aves. Algunas aves les genera, es totalmente asintomático, mientras que en otra les genera una enfermedad. Entonces, si nosotros provocamos, por ejemplo, hay una sequía, cambia la distribución del agua de los sitios donde pueden ir las aves y cambia su ecología. Entonces tienen esa posibilidad de interaccionar en forma diferente. Y eso altera el equilibrio con los virus que ellas portan. No sabemos si en pro o en contra de la transmisión. No lo sabemos, pero una cosa sí es que si uno piensa que lo que estamos haciendo es reducir la cantidad de lagos y todo, lo que estamos haciendo es juntando a las aves. Al resto de las aves acuáticas van a ir a juntarse en determinado lugar. Y ahí sí sabemos que el virus de influenza aprovecha los ambientes donde hay mucha densidad para transmitirse mejor. Rubén, ¿cómo se sigue evaluando? Ya tenemos que cerrar la entrevista, pero a los lobos marinos sobre todo, ¿qué se podría esperar? ¿Qué prevén ustedes en base a estos estudios? Yo creo que esta cuestión de los lobos marinos es algo que tiene que estudiarse desde el punto de vista multidisciplinario, que se llama. Nosotros, Facultad de Ciencias, y seguramente algunos otros investigadores, podrán aportar secuenciando las cepas, pero se necesita ecólogos, se necesita taxónomos, biólogos o veterinarios que evalúen a los animales y digan, le está generando determinada característica, es determinada especie, porque acá tenemos distintas especies de estos mamíferos marinos. Se movilizan de tal manera, pueden haber llegado de tal cosa. Entonces, creo que así se puede aportar mucho, porque es un caso, Uruguay tiene de las principales reservas de diversidad en mamíferos marinos, en lobos marinos y leones marinos. Entonces, es tremendamente importante y seguro que toda esa información que se recabe puede aportar mucho a la comunidad internacional que está muy preocupada por esta cuestión. ¿Falta la articulación de esa información entonces en nuestro país? No, yo creo que es lo que habría que hacer. Aparecieron los casos hace muy poquito. Yo creo que se está trabajando justamente hacia eso, hacia obtener toda la información posible. Los científicos, los investigadores trabajamos lento en relación a la percepción general del público, porque ve eso, pero ya pasó recién, pero cuesta formar los equipos, investigar, obtener las muestras, analizar todos los datos, lleva un poquito de tiempo. Rubén, muchas gracias por estos minutos. Nos quedan unas cuantas preguntas más, ¿verdad, Maggie? Para hacer. Tal cual, montones. Pero tenemos que cerrar por acá la entrevista. Ya son las 9 de la mañana, 37 minutos.